Continuamos con más AMA Noticias en vivo y tenemos el placer de presentar, ya está junto a nosotros, el politólogo Álvaro Olmedo. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, se viene ya a 50 días, si no me equivoco, de los comicios nacionales, lo que es el vencimiento de los plazos para poder presentar cada uno de los espacios que van a estar compitiendo en las PASO, ¿no? Con mucha expectativa. Si bien hay otras miradas en lo económico y en otros temas, lo político siempre es central en nuestro país. Sí, bueno, tiene una importancia trascendental porque recordemos que en las elecciones que se van a celebrar primero el 13 de agosto y luego en las generales, se define nada más y nada menos que quiénes van a ser los mandatarios para los próximos 4 años, dentro de lo cual, por supuesto, además de lo político, está lo económico, lo social y todas las políticas que van a llevar adelante. Efectivamente, como estás diciendo, esto causa mucha expectativa porque mañana es el cierre de lista y de listas para todos los frentes, y justamente ayer tuvimos la noticia que supuestamente Unión por Todos ha cerrado la candidatura para presidente y vicepresidente, teniendo a Guado de Pedro como la referencia máxima, acompañado por Mansur. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y acá empezamos con lectura política. Bien. Que se impuso el criterio de la unidad por encima de las PASO. Si bien es cierto que las PASO es una extraordinaria posibilidad y un derecho no solo de los ciudadanos, sino también de los partidos de presentar diferentes candidaturas, entiendo que no están dadas las condiciones sociopolíticas, económicas, para enfrentar o para mostrar diferencias. Por otro lado, el liderazgo de lo que se llamaba anteriormente el Frente de Todos es claro, es evidente y es incuestionable, y su voz se ha hecho escuchar. También los gobernadores expresaron en el sentido que querían una fórmula de unidad, y Mansur es la clara expresión que efectivamente han sido escuchados. A mí me sorprendió personalmente mirando los movimientos del oficialismo, ¿no? Si bien creo que ahora cuaja esto que nos marcás claramente y precisamente este concepto de la unidad, no que Massa no esté presente en la fórmula. Hay algunas voces que todavía dicen que existe la posibilidad que esté. Massa en última instancia ha asumido una voz o una actitud muy responsable en el sentido de advertir que todos no caben en 2 candidaturas, que algunos tienen que resignar posibilidades, pero sin duda alguna va a tener un rol protagónico en el caso de ser electo a esta fórmula a la que estaba haciendo mención. Todavía no está definido cuál va a ser el lugar específico que va a cumplir Massa. Podría ser la candidatura a senador en primer término por la provincia de Buenos Aires, pero esas son todas especulaciones. Hasta que mañana efectivamente se definan y se oficialicen las listas, no tenemos la seguridad de cuál va a ser. Aparte, si nos guiamos por el video que lanza Guado de Pedro, hay como distintas figuras, ¿no? Que también en esa lectura política hablan de esa unidad. Sí, y me parece que la unidad es una responsabilidad a la que tiene que necesariamente apelar el oficialismo por 2 o 3 razones que me parece que no se puede obviar o que el oficialismo no puede obviar. La primera de ellas es que todos los medios hegemónicos están atentos a conspirar contra todas las acciones y las políticas públicas que se lleven adelante desde el oficialismo. Es decir, hay una intencionalidad aviesa de golpear constantemente al oficialismo. Por otro lado, hay temas estructurales que no están resueltos, es decir, la inflación es uno de ellos y es evidente, la falta de una recomposición salarial en términos reales es otro, los acuerdos o los cumplimientos de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional son una espada de Damocles no solo para el gobierno, sino también para los ciudadanos. Entonces, esta realidad está todo el tiempo presionando para que no haya posibilidades de marcar diferencias. Ahora en este contexto, ya nos vamos a meter un poquito con algo de la oposición, una lectura. ¿Por qué Guado de Pedro? Bueno, hay distintas razones por las que habría sido elegido. La primera es porque tiene un alto nivel de desconocimiento que en este marco significa una gran potencialidad, es decir, una gran posibilidad de crecimiento,
tiene una identificación con un sector joven que por ahí la política había descuidado, y hay una clara identificación con Guado de Pedro. Y la tercera es porque, bueno, la voz de Cristina también tuvo una incidencia, entiendo, en la elección de Guado de Pedro. Además de todas las condiciones particulares, claro, que lo hacen meritorio a estar en ese lugar, por supuesto. Seguro. Hablemos un poquito de lo que puede o lo que va a pasar en la oposición. Quizás el panorama es algo más claro, ¿no? Y también hay como una mirada entonada de que el que gane nuestra interna es presidente, ¿no? Basándose en encuestas y en cosas como en un lugar de triunfo. ¿Lo ves así o no? No, yo creo que no. Yo creo que la política argentina de alguna manera es como una montaña rusa que nos lleva de arriba para abajo en cuestión de segundos. Me parece que hacer previsiones ya para las elecciones generales es un tanto apresurado, hay muchas cosas que restan por definirse. Una de ellas es efectivamente dentro de la oposición quién va a ser el triunfador. Sabemos que hay dos listas y posiblemente tres. Las dos, me refiero a Patricia Bullrich con el mendocino Petri. En el caso de Rodríguez Larreta, justamente a las 12 del mediodía, está anunciando que su vicepresidente va a ser Gerardo Morales, con lo cual estarían... En este contexto, además. En este contexto, sí, justamente, con lo sucedido en Jujuy. Bueno, en este contexto tienen que definir cuál de los dos va a ser y posiblemente haya un tercero, me refiero a Manes. No sé exactamente con qué estructura, si será solamente con su intención personal, pero lo concreto es que podría ser una tercera fórmula de la oposición. Entiendo, salvo que no suceda alguna de estas sorpresas a las que hacía referencia recién en la política argentina, que Patricia Bullrich tiene más posibilidades de triunfar en estas elecciones. Pero hay que ver qué es lo que sucede ahí. Y en cuanto a oposición se refiere, también tenemos que hablar de Milei. Eso te iba a preguntar, en este escenario que planteó Cristina, que me parece acertado de los 3/3, ¿no? Sí, se asoma. Aparentemente lo que hoy estamos viendo en el fenómeno, entre comillas, Milei, es que Milei podría transformarse en el holograma de la política, es decir, una figura o una imagen que está apareciendo o desapareciendo al compás o al ritmo de los medios de comunicación. No sabemos exactamente si ese tercio se va a mantener o si, por el contrario, se va a consolidar ese 15% que hoy está figurando como techo y que no puede perforar. Por otro lado, tenemos como dato que todas las elecciones provinciales con sus representantes que ha llevado adelante hasta el momento han tenido resultados paupérrimos, por no decir desastrosos. Realmente han sido muy malos. Lo que entonces está claro es que en la construcción de poder de Milei las cosas no están resultando buenas porque no está acumulando diputados nacionales, no está acumulando estructura, poder regional o poder local, gobernadores, etc. Ahí la cosa no está funcionando bien para su candidatura. Sí es cierto que Milei se puede transformar en un elector privilegiado, hasta en un definidor, en el caso de un balotaje. En el caso de un balotaje, que así lo establece nuestro sistema electoral, la figura de Milei puede transformarse en un tercero en discordia y ahí sí su porcentaje, independientemente de cuál sea, puede ser totalmente significativo. Pero por el momento, digamos de cara a las PASO, tenemos que pensar que lo de Milei está siendo un holograma. Bien. Por último, Álvaro, hablemos de lo que va a pasar pronto en San Juan, en 2 semanas. No hay muchísimo clima electoral por todo lo que ha sucedido, ¿no? Con las elecciones en la provincia de San Juan, pero bueno, ¿cuál es el panorama? Además, involucrado también en esto de la presentación de las listas, que incluyen diputados y senadores, con, para algunos, lo controvertido de las dobles candidaturas. Bueno, está bien, son dos preguntas que, si bien es cierto, están relacionadas, se pueden pensar o analizar por separado. Efectivamente, concuerdo que
el clima que se está viviendo no parece un clima preelectoral, todo lo contrario, hay una anomia, hay un silencio que en algunos puntos puede ser llamativo, como si el oficialismo no estuviera dispuesto a mostrar cuáles van a ser sus propuestas y la oposición no tiene la vocación de ponerse en el centro de la escena, bien sea para cuestionar al oficialismo, bien sea para mostrar sus propias propuestas. Estamos ante un silencio llamativo. Vamos a ver qué es lo que sucede en estos pocos días que nos quedan de cara al 2 de julio. Exactamente 9 días. Vamos a ver qué es lo que sucede, si esto se recalienta un poco, y espero que así sea, siempre pensando en ese recalentamiento desde las propuestas, claro, no desde los agravios personales. En cuanto a las dobles candidaturas a las que estás haciendo referencia, bueno, ahí hay como 3 o 4 variables de análisis. La primera, que es la jurídica, en donde efectivamente todo ciudadano tiene derecho a la doble candidatura, es decir, a un cargo al Ejecutivo y a un cargo al Legislativo. Y después vendrán los análisis ético-políticos en el sentido si corresponde o no corresponde, si es conveniente, si no hay otras figuras o no, que eso es un juicio que queda supeditado al voto de cada elector. Es decir, cada uno tendrá que hacer el análisis y tendrá que advertir si esto es conveniente o no. No hay un criterio axiológico que pueda determinar si corresponde o no corresponde. Ese es un juicio que le queda a cada ciudadano y está bien que lo haga. Álvaro, un placer como siempre. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes.